Buen día y gracias por acompañarnos en la primera edición de las posadas académicas del Laboratorio Clínico de la UMAE 1 Bajío del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi nombre es Teresa Andrea Díaz Murillo y les estaré platicando un poco acerca de los hemocultivos y del equipamiento con el que contamos en el área de microbiología clínica para el procesamiento de los mismos. El hemocultivo sigue siendo actualmente el principal método de diagnóstico para determinar la etiología de una bacteriemia. Su fácil realización lo hace asequible a cualquier centro y es el único método que hasta el momento permite el aislamiento de microorganismo viable necesario para determinar su sensibilidad antibiótica. Su utilidad está muy asociada a que se realice exclusivamente en pacientes con clínica compatible con bacteriemia, porque la extracción en otras circunstancias no aporta una información clínicamente útil. Su valor práctico en el diagnóstico se ve perjudicado muchas veces por el retraso en la obtención de los resultados y porque no es positivo en todos los pacientes, siendo su rendimiento más bajo en aquellos pacientes que ya tienen un tratamiento antibiótico o si la infección es producida por hongos o por algunas bacterias de lento crecimiento o que son nutricionalmente exigentes. Otro factor importante es la contaminación de los hemocultivos por la microbiota de la piel. También otro dato importante es que la cantidad de microorganismo presente en la sangre es muy baja. Puede ir desde 10 hasta 10 a la 4 unidades formadoras de colonias y en un 20% de los casos puede ser incluso hasta de 0.1 unidad formadora de colonia por mililitro. En nuestro laboratorio contamos con el equipo Bactec FX de la casa comercial Becton Dickinson. De manera general, aquí les muestro un diagrama. Es un módulo que cuenta con 2 cajones, de los cuales cada cajón tiene la capacidad de albergar 100 viales de hemocultivos y más adelante veremos más de las características de este equipo. Como de manera general, este equipo cuenta con un sistema automatizado que detecta la presencia de microorganismos en las muestras clínicas en base a la producción de dióxido de carbono, controla la actividad metabólica de los viales a través de la medición de niveles de fluorescencia. Tiene un subsistema de algoritmos que determina la existencia de pruebas de crecimiento microbiano, los cuales marcan como positividad. Mantiene en agitación los viales para mejorar el crecimiento de los microorganismos y tiene la capacidad de almacenar y analizar información. Cuenta también con un subsistema de interfaz que engloba todas las funciones del instrumento relativas al flujo del trabajo, principalmente la inserción de viales en el instrumento para su análisis y la posterior retirada de los viales positivos y negativos finales. Puede introducirse información demográfica en el sistema y emitirse informes. La información relativa a los viales puede introducirse mediante un lector de código de barras. También esta información sobre los viales procesados en el instrumento se pueden observar en una pantalla LCD o se pueden solicitar informes impresos o establecer una comunicación con un sistema alterno, pero que está en comunicación, que se llama Epicenter. El instrumento proporciona información visual y auditiva de confirmación tras la finalización de cada transacción de flujo de trabajo. El sistema electrónico de control, esto incluye algunos sistemas que regulan temperatura, funciones de prueba, un control de motor de agitación, análisis de positividad, iluminación, indicadores del sistema, presencia de viales y sensores y un sistema electrónico de interfaz. Hablemos un poco de cada uno de estos sistemas electrónicos. Por ejemplo, el subsistema de incubación. Este mantiene la temperatura del contenido de cualquiera de los viales
en un rango de 35 grados centígrados más menos 1.5. La temperatura se consigue por convección de aire forzado aplicado a los viales de los medios. Cada cajón es una zona de incubación controlada de manera independiente y cada zona contiene ventiladores y calentadores con sensores de temperatura. Se utiliza también un termómetro digital. Este tiene la ventaja de que elimina numerosos problemas relacionados con el líquido de los termómetros de vidrio, por ejemplo, o de algunos materiales peligrosos. Se puede colocar en cualquier posición y no interfiere con ninguna de las lecturas. El sistema de agitación de los viales permite que el contenido de líquido de cada vial alcance una distribución homogénea de los nutrientes y de los nutrientes y de los derivados microbianos. Cada módulo de pila se agita en un rango de 0 a 20 grados con respecto al plano horizontal. El subsistema de medida, lo que va a hacer es activar un sensor que se encuentra en la parte inferior de los viales de medios. De modo óptico, la medición consiste en iluminar el sensor con un indicador LED y recoger la señal de esa luz fluorescente en un fotodetector. Los datos se van a procesar y normalizar y compensar con respecto a la variación térmica. Cada estación tiene un sensor que va a detectar de manera inmediata la inserción o la retirada de los viales. Una vez que sucede esto, se encienden unos indicadores, los cuales nos indican el cambio de estado de las estaciones. Bueno, estos indicadores se encuentran ubicados en la parte frontal del instrumento, que vendrían siendo estos, y proyectan una luz sobre la puerta. Su objetivo es informar al usuario acerca de los diversos estados del instrumento. Los indicadores son de 3 distintos colores, pueden ser amarillo. Cuando se enciende la luz amarilla nos indica una alerta del sistema. Este indicador va a permanecer encendido hasta que se corrija la condición por lo cual se prendió la luz amarilla. Está el indicador de color verde. Esto nos indica que hay un vial negativo. Igual va a permanecer encendido hasta que no se retiren todos los viales negativos. Y el indicador con la luz de color rojo nos va a indicar, junto con la alerta acústica, que existe un vial positivo. Esta luz permanecerá encendida hasta que no sean retirados todos los viales positivos. Los indicadores de las estaciones. Cada estación cuenta con un indicador que muestra el estado de los viales y se ilumina en cuanto se abre el cajón. El color de la luz igual puede ser rojo, amarillo o verde. Se muestran como una media luna sobre cada una de las estaciones. Por ejemplo, aquí si abrimos el cajón y se prende la luz roja y está intermitente, nos va a indicar que hay un vial positivo. Una luz verde intermitente es un vial negativo. La luz amarilla intermitente nos indica que hay un vial anónimo. Esto se refiere a que este vial no tiene ningún dato ingresado. El rojo y amarillo, que brillan de manera intermitente, indican que este vial anónimo está positivo. Cuando está apagada la luz, quiere decir que hay un vial en curso o que la estación está inutilizable. Y en verde, que se mantiene encendido, nos indica que hay una estación disponible para colocar un vial. La pantalla LCD presenta toda la información necesaria para poder controlar el estatus del instrumento y de las estaciones, introducir o retirar viales, configurar el instrumento como para ampliar algún protocolo de tiempo,
imprimir o personalizar informes y realizar algunas tareas de mantenimiento habitual del equipo. La información se muestra en forma de iconos, botones de texto o una combinación de iconos y texto. Por ejemplo, en este ejemplo podemos ver, nos marca que existen 5 viales positivos, 85 negativos. Esto es de, digamos, de una torre, de la torre A, y este es de la torre B. Podemos a la vez ingresar aquí a datos del paciente o ver las secciones para ver cuáles están ocupadas o cuáles están disponibles sin necesidad de abrir el cajón. También cuenta con algunos puertos USB. Estos se encuentran en la parte frontal del instrumento. Se utilizan principalmente para guardar archivos y actualizar el sistema, el software del sistema con el apoyo de un soporte flash. El equipo cuenta también con una alarma acústica, la cual va a notificar cuando hay un vial positivo o alguna alerta del sistema, y con un escáner de código de barras. El escáner se enciende cuando el instrumento está preparado para leer un código. Para escanear el código, se toma el vial y se coloca en el hueco que está situado por debajo del escáner. Si es necesario, hay que girar el vial un poco para que lea el código, y cuando lo ha leído correctamente se va a escuchar un aviso. Es una pequeña alerta, el cual nos indica que se ha leído de manera correcta el código de barras. Para el análisis de la positividad, el equipo cuenta con algoritmos que detectan el crecimiento microbiano, que el crecimiento microbiano es de una manera exponencial. Si un vial no ha activado un algoritmo de positividad al final de un protocolo y no se han dado condiciones de error en el instrumento que puedan evitar la detección exacta de la positividad, el vial se va a declarar como negativo. Sin embargo, los algoritmos de positividad van a continuar aplicándose hasta que no se retire este vial. Tiene una base de datos. El equipo puede conservar las mediciones de los análisis de cada vial, los datos de asociación e identificación de los viales y la información demográfica de los pacientes. Estos resultados de los viales se guardan durante un máximo de 60 días tras su retirada del equipo, y las lecturas se pueden guardar durante un máximo de 14 días. Esta información se guarda en la base de datos del BACTEC en configuración con el Epicenter. En el Epicenter sí dura más tiempo la información, y con este programa podemos recopilar datos para hacer otro tipo de análisis estadísticos ya más profundos. De manera general y esquemática les voy a explicar un poco, bueno, más fácil, digamos, cómo es el principio del procedimiento. Es algo muy generalizado, pero bueno, aquí cuando hay un microorganismo presente en el vial de cultivo, estos van a empezar a metabolizar los nutrientes del medio y van a liberar dióxido de carbono hacia el medio, que sería esta parte de aquí. Un colorante que se encuentra ubicado en el sensor, que está situado en la parte inferior del vial, va a reaccionar ante la presencia del CO2. Un LED va a activar el material fluorescente del sensor, y de este modo se va a modular la cantidad de luz absorbida por el material fluorescente presente en dicho sensor. Los fotodetectores de cada estación van a medir el nivel de fluorescencia que corresponde a la cantidad de dióxido de carbono liberado por los microorganismos. A continuación, el sistema interpreta dicha medición según los parámetros de positividad previamente programados. Una serie de LEDs
situados por detrás de los viales iluminan las filas, activando así los sensores fluorescentes de los viales. Después de un periodo de calentamiento, los fotodetectores del instrumento efectúan las lecturas y se realiza un ciclo completo de análisis de todas las filas cada 10 minutos. Los cultivos positivos se van a señalizar de inmediato mediante un indicador luminoso situado en la parte frontal del instrumento o una alarma acústica, y a la vez se van a mostrar en la pantalla LCD. Cuando se identifican viales positivos, se van a retirar del equipo para confirmar los resultados y aislar e identificar al microorganismo. Existen diversos medios o viales disponibles en el mercado para utilizarse con el sistema BACTEC. Por ejemplo, no sé, el BACTEC estándar, el anaerobio, o unos líticos. En el laboratorio contamos con el BACTEC Plus Aerobic y el BACTEC PETS Plus. El BACTEC Plus Aerobic está indicado para el cultivo cualitativo y la recuperación de microorganismos aerobios. Se recomienda el uso en poblaciones adultas y el volumen de muestra recomendado es de 8 a 10 mililitros. Algunos de el contenido de sus ingredientes reactivos contiene agua, caldo digerido de soya, extracto de levadura, aminoácidos, azúcar, polianetol sulfonato de sodio como anticoagulante, vitaminas, antioxidantes y reductores y resinas. Y a su vez está suministrado con CO2. Tenemos el BACTEC PETS Plus. Este vial está indicado igual para el cultivo cualitativo y la recuperación de microorganismos aerobios. Y su uso optimizado es para pacientes pediátricos. El volumen de la muestra es más pequeño, es de 1 a 3 mililitros. El contenido de los ingredientes reactivos es igual, tiene agua, caldo digerido de soya caseína, extracto de levadura, digerido de tejido animal, piruvato sódico, dextrosa, sacarosa, hemina, menadiona. Contiene el mismo anticoagulante, vitamina 6 y también contiene resinas, al igual que dióxido de carbono. El grado de recuperación y el tiempo de detección son indicadores claves del rendimiento de cualquier sistema de hemocultivo. Sin embargo, uno de los más grandes desafíos de los hemocultivos es el hecho de que los pacientes a los cuales se les va a tomar una muestra ya se encuentran con un tratamiento antibiótico. Esto en un 28 al 63% de los casos. Esto puede afectar de manera negativa la recuperación del agente etiológico. Con estas resinas que tiene el medio, se obtiene una recuperación superior de patógenos de sangre con un índice de falsos negativos del 0.03% y un índice de falsos positivos del 0.1%. Nos provee una neutralización efectiva de una amplia variedad de antimicrobianos, lo cual va a mejorar la recuperación y disminuye el tiempo de detección. Provee una mejor neutralización de betalactámicos y vancomicina comparado con otro sistema y no genera interferencia con las lecturas de la tinción de Gram. Pero bueno, ¿cuándo se debe de solicitar un hemocultivo? Como tal, no existe una recomendación universal sobre cuáles son las indicaciones de la toma de hemocultivos, aunque generalmente se recomienda su extracción ante la presencia de escalofríos, fiebres, hipotermia en neonatos y pacientes ancianos, también ante una leucopenia, leucocitosis o trombopenia no relacionada con procesos hematológicos, otros signos de infección focal como sepsis o en el caso de sospecha de endocarditis. Además, siempre se deben de extraer cuando se envía a cultivar un catéter por sospecha de bacteriemia originada por el mismo.
En relación con la sospecha de infección, se debe de extraer o de solicitar un hemocultivo en pacientes susceptibles de padecer meningitis, osteomielitis, pielonefritis, infección intraabdominal, infecciones graves de la piel y tejidos blandos, endocarditis y fiebre de origen desconocido. También se indica en niños pequeños o ancianos que presenten un decaimiento súbito, ya que en estas poblaciones pueden no presentarse los signos y síntomas típicos de una bacteriemia. Este cultivo de sangre debe de complementarse con el de muestras de otras localizaciones para tratar de determinar el foco del proceso infeccioso. Algunas consideraciones generales. Bueno, antes de utilizar un vial se debe de confirmar que no presente indicios de contaminación, daños o deterioro, por ejemplo, que no se vea turbio o que la membrana no se encuentre como hinchada, hundida o que el frasco no contenga fugas. Si se detecta alguno de estos defectos, no se deben de utilizar, ya que el contenido puede estar ya contaminado. Estos frascos podrían contener, si están rotos, podrían contener una presión positiva y debemos de tener cuidado porque si utilizamos estos frascos con defecto en una toma de muestra en la que es directa, se puede haber un reflujo del líquido hacia adentro de la vena del paciente. Es posible que la contaminación no se note fácilmente. Si se utiliza un método de toma directa, debemos de vigilar para que ese reflujo no suceda. En raras ocasiones el cuello del vial puede estar rajado y puede romperse al quitar la tapa de presión o al manipular el frasco. Por eso es importante siempre portar nuestro equipo de protección personal. También es posible que no esté bien precintado. Los frascos tienen una cinta por debajo del sello. Esa cinta puede estar, digamos, no bien sellada y se puede derramar el contenido del frasco. Si se ha inoculado este frasco, hay que extremar precauciones y tratar la fuga o el derrame, ya que pueden existir organismos o agentes patógenos. Todos los frascos inoculados deben de esterilizarse en autoclave antes de ser desechados. Cuando tenemos un vial positivo, se deben de hacer, bueno, se debe de subcultivar y hacer tinciones de Gram. Al hacer esto al momento de tomar la muestra, es importante liberar el gas que se forma por el metabolismo microbiano. Todos los frascos se encuentran ya listos para su uso, no hay necesidad de agregar o reconstituirlos y deben de estar almacenados en un lugar fresco y seco con una temperatura de 2 a 25 grados centígrados y protegidos de la luz directa. Es muy importante, en cuanto a la toma de la muestra, es muy importante tener conocimiento sobre el momento y el sitio donde se va a hacer la extracción de la sangre. También qué cantidad debemos obtener, con qué frascos vamos a trabajar, si son anaerobios o aerobios, y las condiciones de asepsia que debemos de seguir. Con una técnica correcta, el número de hemocultivos contaminados no debe de exceder del 3% de la cantidad total de hemocultivos procesados. Para la toma de la muestra, primeramente debemos de tener reunidos todo el material que vamos a ocupar y debemos de portar nuestro equipo de protección personal. Se va a retirar el tapón de presión, que es el que tienen, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es este tapón rosa que está aquí. Se va a retirar y vamos a inspeccionar el vial para ver que no tenga ningún defecto. Si es el caso, no se debe de utilizar y tomamos otro vial.
Limpiamos la membrana del vial con alcohol o clorexidina y dejamos que actúe. Vamos a seleccionar el lugar de la punción, colocamos el torniquete y desinfectamos la zona, igual con alcohol o con clorexidina. Vamos a realizar la punción sin tocar la piel del paciente. Una vez que ya tenemos localizada el sitio de punción y que hemos hecho la desinfección, ya no podemos volver a tocar, aunque traigamos guantes puestos. La extracción se puede realizar utilizando algunos soportes, como el que tenemos aquí en la imagen, que tiene la aguja de mariposa. Y en estos soportes el vial se adapta perfectamente y se puede hacer una extracción directa o podemos utilizar jeringas con agujas y después hacer la inoculación. En los viales, si se realiza una extracción con jeringa y aguja, debemos de regular el volumen que se inocula en el vial. Lo tenemos que ir regulando con estas marcas. Cada vial tiene, está graduado, cada rayita son 5 mililitros, entonces dependiendo del vial que estamos utilizando, debemos de ir regulando la cantidad de sangre que vamos a inocular en los viales hasta llegar al volumen recomendado. Les digo, dependiendo de cada vial va a ser el volumen. En los viales de muestras pediátricas o los PETs Plus, el margen del volumen de sangre que se puede cultivar es desde 0.5 hasta 5 mililitros, siendo el volumen recomendado de 1 a 3 mililitros. Si el volumen de sangre es menor al 0.5, la recuperación de ciertos organismos exigentes, como por ejemplo el Haemophilus, pudiera requerir la adición de algunos suplementos. En el vial para muestras de adultos, el volumen de muestra recomendado es de 8 a 10 mililitros. Se puede trabajar con un volumen más pequeño de 3 mililitros, pero la recuperación no sería tan buena como con volúmenes mayores. Una vez inoculado el vial, se debe de agitar suavemente, hacer la identificación correcta de los viales. Se recomienda que sea a pie de cama. Las etiquetas tienen una parte específica para colocar los datos del paciente. No pegar los datos con cintas en los viales, porque la cinta se puede caer, otra de esas cintas se atoran en las estaciones del equipo y luego nos pueden dar fallas de lectura. O sea, al momento de sacar el vial se pueden atorar, entonces es recomendable que sea a pie de cama y en la sección que está específicamente asignada para anotar los datos del paciente. Ya que está correctamente rotulado e inoculado el vial, se debe de llevar inmediatamente al laboratorio. Si no es posible, se deben de conservar a temperatura ambiente. Ya que lleguen al laboratorio, se deben de introducir luego en el equipo BACTEC para que inicie la incubación y su monitorización. Los viales inoculados no se deben de conservar en estufas o incubadores ni en refrigeración. Cuando se almacenan en las estufas, lo que ocurre es que se favorece el desarrollo bacteriano. Y para cuando este vial es introducido en el BACTEC, puede ser que ya su curva de crecimiento haya alcanzado la fase estacionaria y por tanto no se ha detectado como un vial positivo. Tampoco se deben de conservar en refrigeración porque esto va a retrasar su crecimiento bacteriano y puede afectar la viabilidad de los microorganismos. Se ha comunicado que hay una importante disminución de la recuperación de patógenos si en lugar de introducir los frascos inmediatamente en el equipo se mantienen mucho tiempo a temperatura ambiente, por lo que las guías del CLSI
que es el Clinical and Laboratory Standards Institute, recomiendan que se introduzcan los frascos de hemocultivos en el equipo en menos de 2 horas de su extracción. Eso es lo ideal. Aquí en este gráfico se muestra un cultivo positivo, que es el de color rosita, y el gráfico de un cultivo negativo. Estos frascos fueron ingresados al equipo fueron incubados previamente antes de introducirlos al BACTEC. El cultivo positivo ha alcanzado su fase estacionaria. En este escenario, las lecturas de fluorescencia que observa el instrumento son muy similares para ambos hemocultivos. La curva de crecimiento exponencial original, si se fijan, empezó como desde por aquí. Pero para el momento, o sea, todavía no estaba ingresado en el BACTEC. Para el momento en el que se ingresó al equipo, ya iba en su fase estacionaria. Entonces, la curva de crecimiento original ocurrió previo al momento en el que se ingresó el vial en el equipo. Ninguna de las dos lecturas de los cultivos, positivo o negativo, rebasan el umbral de crecimiento sin los logaritmos cinéticos de detección. Este vial se habría podido pasar sin ser identificado como positivo. Entonces tendríamos ahí un falso negativo. Tenemos otro ejemplo. Esto es una curva de crecimiento que pudiera representar a un microorganismo de rápido crecimiento como la coli o el Staphylococcus aureus. También aquí el vial es ingresado de manera tardía al BACTEC. El equipo grafica la fluorescencia contra tiempo. Esta sería la fluorescencia contra el tiempo y nos indica un umbral de crecimiento. Debido a su ingreso tardío, se puede enmascarar el momento exacto del crecimiento exponencial y dar una alerta de positividad a destiempo. Digamos que lo podríamos haber detectado unas cuantas horas antes, pero no fue así, se detectó después debido a que se introdujo en el equipo de manera tardía. Esos son solo algunos de los ejemplos que pudiera pasar si no es posible que se lleve de inmediato el cultivo al laboratorio. Les reitero, por favor, si no se puede llevar de inmediato, mantenerlos en temperatura ambiente y no meterlos a incubador ni en refrigeración. Si se retrasa la colocación de un frasco inoculado en el instrumento y se observa un crecimiento visible, este frasco no debe de analizarse en el instrumento, sino que se debe de realizar un subcultivo y una tinción de Gram y considerarse de inicio como un frasco presuntamente positivo. Los frascos introducidos en el instrumento se analizarán automáticamente cada 10 minutos durante la duración del periodo del protocolo de análisis. Estos protocolos de análisis, por default, el equipo los marca de 5 días. Se pueden programar a más tiempo o a menos tiempo, dependiendo de la necesidad. Los frascos positivos se determinarán y se identificarán como tales. Si al final del periodo de análisis un frasco negativo aparece visiblemente positivo, es decir, que la sangre se vea como achocolatada, que tenga la membrana del vial hinchada o que la sangre se encuentre lisada o muy oscura, se deben de realizar un subcultivo
y una tinción de Gram y tratarse como un frasco presuntamente positivo. Los frascos positivos deben de subcultivarse y teñirse mediante Gram y en la gran mayoría de los casos se van a poder observar microorganismos y hacer un informe preliminar para el médico. Posteriormente, bueno, hay que hacer los subcultivos en medios sólidos y después hacer el antibiograma. En el laboratorio de microbiología clínica tenemos una serie de criterios para el rechazo de muestras no adecuadas para cultivo. A su llegada al laboratorio se debe determinar si el hemocultivo cumple con los requisitos básicos para poder ser procesados. Esto quiere decir una correcta identificación, condiciones adecuadas de transporte y de conservación. En el transporte se recomienda no traerlos, de preferencia traerlos como en alguna cajita, no traerlos dentro de la bata o en las bolsas de las pijamas quirúrgicas o así, sino si se tiene una gradilla, mejor. Las incidencias más frecuentes que pueden ser causa de rechazo del hemocultivo son los hemocultivos mal identificados. No se debe de aceptar ninguna muestra sin identificar o en la que no coincida la identificación de la solicitud con la que trae el frasco. Hemocultivos cuya solicitud no sea la adecuada, a esto me refiero que deben de utilizar el formato, la solicitud del formato N97, que diga, perdón, F97, o que la información sea ilegible. Hemocultivos con la identificación en cintas y no en la etiqueta del frasco. O hemocultivos con frasco roto. Esta muestra no puede ser aceptada dada la imposibilidad de su procesamiento. Si no cumplen con requisitos básicos de conservación y transporte, se debe de valorar la posibilidad de solicitar una nueva muestra. En el caso de aquellos hemocultivos que han sido refrigerados durante su transporte o incubados en estufa de 36 grados más menos 1, previamente a su introducción en el equipo BACTEC, se puede optar por procesar la muestra y cuando se informen los resultados, indicar por escrito al servicio solicitante la incidencia de la recogida y del transporte de dichos hemocultivos, indicando que los resultados obtenidos deben de ser interpretados con la debida precaución y ya el clínico tomará la decisión de usar o no los datos y de mandar una nueva muestra. Como conclusión, se puede decir que en general no se rechaza nunca un hemocultivo dada la importancia del diagnóstico de la bacteriemia, salvo en el caso de que haya una duda total en cuanto a la identificación de la muestra o que los frascos estén dañados. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que esto haya sido de su agrado. Cualquier duda, los invitamos a que se acerquen con nosotros ahí al área de microbiología clínica y con gusto podemos platicar y resolver todas sus dudas. Muchas gracias.